Hola y bienvenidos a Entrevistas El Espectador, este formato de conversación. Yo soy Hugo Caro de la redacción internacional y para mí es un gusto darles la bienvenida a este espacio en la redacción del Espectador. Hoy estamos en compañía de Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro, el medio que hace contrapoder y uno de los medios más importantes en El Salvador y por supuesto en estos días de auge del buquelismo es mucho más importante y mucho más interesante tenerlos. Así que Óscar, bienvenido a la redacción del Espectador, bienvenido a Colombia. Un gusto, gracias. Gracias por el interés y gracias por el espacio. Bueno, pues estamos en el contexto en el que Óscar está en Colombia porque está participando del Congreso LASA, un congreso académico que se está llevando a cabo en la Universidad Javeriana y pues por eso estás aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y yo quisiera arrancar preguntándote, pues a ver, hace un par de fines de semana fue la posesión oficial de Nayib Bukele para su segundo mandato presidencial, pero realmente eso es algo que comenzó más o menos desde febrero cuando fue la elección. ¿Cómo han sido estos meses donde casi que se ha concentrado un poder absoluto sobre la figura del presidente Bukele y sobre la bancada de Nuevas Ideas, que es prácticamente totalitaria en el Parlamento salvadoreño? Pues mira, Bukele ahora terminó de consumar algo que ya sabíamos que que era su proyecto político. A ver, Bukele ha concentrado todo el poder, y cuando digo todo el poder es absolutamente todo, control el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la fiscalía y evidentemente la policía y el ejército. Y esto lo ha hecho con una mezcla de decisiones democráticas y es muy popular. La gente lo quiere, lo vota. Y le otorgaron la presidencia en el 2019 y le otorgaron también la Asamblea Legislativa con mayoría absoluta en 2021. Pero la Constitución de El Salvador establece en 6 artículos que no te podés reelegir. La Constitución de El Salvador es muy elocuente, llega a decir que es permitido o que la gente se ve obligada a la insurrección popular si alguien llega a hacer una proclama por la reelección. Es tan específica que dice que una persona no puede estar 5 años en el poder y ni un día más, literalmente. Por eso Bukele en el 2021 con su Asamblea Legislativa se tomó ilegalmente el Poder Judicial, para que la Sala de lo Constitucional hiciera la lectura cantinflesca de la Asamblea que le permitió competir en estas elecciones de febrero. ¿Que iba a ganar en las urnas? Sí, iba a ganar en las urnas, ya lo sabíamos, pero una democracia no es solo meter un papel en una caja cada 5 años. Entonces Bukele compite inconstitucionalmente. Y es decir, no solo ya tenía todo el poder, sino que ha hecho algo en El Salvador que nadie hacía desde los años 30, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez, que masacró a 25,000 indígenas en una semana, se reeligió y se convirtió en un dictador salvadoreño. Entonces, para empezar esta conversación, yo quiero dejar claro cuál es la postura editorial del periódico en el que trabajo y mi opinión personal. Nosotros consideramos que Nayib Bukele es un dictador y esa es la postura del periódico editorial y la hemos publicado, y yo considero que al perder el último rasgo legítimo que le quedaba, que es haber sido electo en unas elecciones democráticas y constitucionales, al perder ese rasgo en las elecciones últimas, Bukele se ha convertido en eso, en un dictador latinoamericano, en un dictador de momento muy querido por su población. Y por la región total, yo creo. Ya es un fenómeno que está extrapolando las fronteras de El Salvador y por lo menos aquí en Colombia tiene una acogida bastante grande. Óscar, ¿cómo fue en términos de cumplir ustedes su ejercicio de control periodístico en la campaña? Porque yo creo que fue muy distinto cuando él es electo por primera vez, ahora que ya es una persona que se había tomado ciertas facultades y atribuciones por los medios que ya tú describías. ¿Cómo fue cubrir esa campaña? ¿Qué tan legítimo pudo haber sido? Mira, a ver, cuando Nayib Bukele no es un outsider de la política, como él se vende, no empezó ayer a hacer política. Nayib Bukele viene de la exguerrilla como partido político, el FMLN, que combatió durante 12 años en la guerra civil como un grupo revolucionario armado. Él fue alcalde de la exguerrilla en 2012 en un pequeño municipio y después fue alcalde de la capital, de San Salvador, en 2015. No es un outsider, viene de la izquierda y luego cuando lo expulsan porque él tenía conflictos con ese partido, va construyendo una identidad más conservadora de derecha. Y ahora pues ya se relaciona con Trump, con Milei, ese es su ecosistema. Pero Bukele, cuando era alcalde y el FMLN gobernaba el país, su partido, y el periódico El Faro reveló
varios casos de corrupción, incluido cómo el expresidente de izquierda, Mauricio Funes, saqueó el país. Lo saqueó con la misma elegancia con la que un borrachito saquea la primera fiesta con whisky a la que lo invitan. Se robó dinero público para comprar vestidos a su esposa y a su amante. Fue una forma descarada. Bukele retuiteaba todos esos materiales y consideraba el Faro incluso en algunas expresiones como un medio indispensable para denunciar la corrupción. La lógica del Faro es vigilar el poder mientras el poder se ejerce. Cuando Bukele llegó a la presidencia ya no le gustó que vigiláramos el poder. Eso es todo lo que ocurrió. Y a partir de junio de 2019, cuando Bukele se convierte en presidente, después de que demostramos sus pactos con las pandillas, después de que demostramos toda la corrupción de la pandemia, después de que evidenciamos que estaban haciendo leyes de amnistía para quienes hubieran robado el más de 67% de todas las compras de pandemia que estaba cuestionado por la Corte de Cuentas, entonces Bukele nos acusó de lavado de dinero, lo cual es absurdo porque para lavar dinero tenés que tener dinero. Nos acusó en cadena nacional, sin prueba alguna de lavado de dinero. Y no solo eso, nos abrieron algunas investigaciones judiciales, nos han terminado acusando de ser líderes de las pandillas. Cuando el Faro ya había descubierto los mecanismos criminales de las pandillas, Bukele ni siquiera era político. La primera vez que las pandillas nos amenazaron de muerte, Bukele era alcalde de un municipio que pocos salvadoreños conocen. Bukele declaró la guerra al periódico El Faro y a otros periódicos y medios independientes salvadoreños porque una de las obsesiones de Bukele es tener toda la narrativa, todo el control de la narrativa. Y entonces le ofusca mucho este tipo de revelaciones y que se le plantee no como un gobernante perfecto y el salvador de la nación. Pero volvamos en concreto a las elecciones. ¿Cómo fue durante este periodo? Mira, era muy predecible, todos sabíamos que Bukele iba a ganar. Bukele tiene una aprobación popular arriba del 80%. La ha mantenido, lo cual es muy exótico en América Latina. Pero la ha mantenido porque la coyuntura salvadoreña era muy concreta. Bukele ganó las elecciones después de que termine el ciclo político de la posguerra salvadoreña. Gobierna la derecha, gobierna 2 periodos la izquierda, se robaron todo lo que pudieron y Bukele se presenta. Bukele viene del mundo de la publicidad. Entonces fue muy bueno para presentarse. Entonces eran unas elecciones muy predecibles, ya sabíamos que Bukele iba a ganar, no había oposición, Bukele se encargó de aplastarla en las urnas, porque ganó, pero también de aplastarla con persecución política. Entonces ya sabíamos que iba a ganar. ¿Qué no nos esperábamos de estas elecciones? No nos esperábamos que se vistiera así, que se pusiera una levita que parecía como diseñada por quien le diseñaba la ropa, no sé, entre a Simón Bolívar y a Augusto Pinochet. No esperábamos que fuera tan directo en su discurso. En su discurso presidencial, por primera vez, Bukele ya no simplemente nos mete a todos en el saco de la oposición, periodistas, académicos y oposición política, sino que por primera vez exige a sus seguidores algo concreto. Les exige, no les pide. Siempre había hablado de que él respondía al pueblo y que el pueblo era quien lo tenía ahí. Ahora les dice que él es una especie de médico, que ya nos curó el cáncer de las pandillas. Y como eso funcionó, exige, y lo dijo literalmente, seguir al pie de la letra la receta que él va a dar de ahora en adelante. Y pide seguirlo al pie de la letra y sin quejarse. Esas son las construcciones que ocupó. Eso no nos lo esperábamos, porque esto es exigirle a la gente no quejarte en un país donde el 63% de la gente tiene una economía informal, no quejarte en un país donde desde que él llegó al poder hay 210.000 personas más en la pobreza extrema, es jodido, pues. Al menos el derecho a quejarse, entendía yo, sigue siendo un derecho latinoamericano. Pero fue muy directo en pedirle eso a la gente, eso no lo esperaba. Ustedes, desde que está el Bukele en el poder, han sido víctimas de persecuciones un poco directas. Hablando un poco del caso Pegasus, donde los celulares de ustedes, los periodistas del Faro, fueron intervenidos. Eso es un ataque directo al ejercicio del periodismo, de la labor que hacemos en medios como este. ¿Qué otro tipo de ataques han recibido en estos años? Porque eso ya fue hace un par de años también. Mira, a ver, nosotros, por ejemplo, el primer embate grande que tuvimos, que cambió la forma de hacer periodismo, después de que Bukele nos acusa de lavado de dinero en cadena nacional,
nos envían 5 auditorías fiscales. Las auditorías fiscales tienen 2 características. La primera es que los inspectores se toman el periódico, con lo cual no podés usar las instalaciones, y la segunda es que es bien caro defenderse de una auditoría, porque es una defensa muy específica, necesitas unos asesores que cobran mucho, y eso nos dificultó. Aparte de eso, hicimos la mudanza de la infraestructura jurídica a Costa Rica, porque entendíamos que Bukele lo que quería era congelar nuestras cuentas, impedir que le pagáramos a nuestros reporteros. Entonces eso duró cerca de 2 años, todavía no termina, aún seguimos en esos procesos. La intervención de 17 meses de Pegasus fue brutal, y luego Bukele ha elegido, a diferencia de como lo hicieron empleados públicos en otras administraciones, donde intentaron directamente matarnos en nuestras casas, como lo intentó un grupo policial después de que revelamos las masacres policiales en 2015, o lo intentaron políticos y policías vinculados al cártel de Texas en 2010, lo que nos obligó a tener escolta privada. Bukele ha decidido de momento destruir nuestro carácter público y vendernos como pandilleros. Entonces, por ejemplo, las acusaciones públicas que vierten diputados y ministros del oficialismo nos acusan incluso de ser líderes de organizaciones terroristas así consideradas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. O nos han acusado, por ejemplo, en múltiples ocasiones de trabajar para otros grupos criminales, a los que nosotros hemos denunciado, repito, mucho antes de que Bukele tuviera esos cargos. Lo que pasa es que si una persona cualquiera te acusa de eso, no hay tanto problema. Pero si un hombre al que de momento el 80% de la población adora, es bien problemático ejercer el periodismo en ese país. Pero además, como Bukele ha encarcelado incluso a varias personas de su partido que le resultaron desleales, como ya hay 13 periodistas en El Salvador que se han ido por persecución y exilio, como estamos bajo un régimen de excepción que te limita tus derechos ciudadanos y cualquier soldado te puede capturar y tenerte preso 15 días sin llegar a ningún juez, es bien complicado, además, después de revelar que teníamos Pegasus, que la gente te quiera hablar. Porque lo que Bukele hace es contagiarte una especie de lepra pública, ¿verdad? Nadie quiere hablar con vos. Y quienes hablan, y ahí nos ha encarecido mucho el periodismo, lo que a nosotros antes nos costaba una taza de café para hablar con una fuente, un café, hoy nos cuesta o mecanismos como alquilar un Airbnb a nombre de una cuarta persona para reunirnos de noche, que tenga entrada subterránea, o hasta ir fuera del país a reunirnos con gente. Entonces ha hecho que el periodismo sea mucho más caro, mucho más caro. Yo supongo que con la estructura de leyes que tienen, han aprobado algunas leyes que establecen que, básicamente, que si una pieza periodística genera zozobra en la población, te puedes ir 15 años preso. Suponemos que todo ese marco y ese espíritu de la ley lo van a ocupar para hacer represiones más puntuales cuando Bukele sea menos popular, y va a ser menos popular pronto. ¿Por qué crees eso? Porque el país ahora está sintiendo la enorme presión de la economía. Es decir, te digo, el porcentaje de gente que ha caído en la pobreza extrema en un país minúsculo, 210.000 personas más. Salvador tiene cerca de 1 millón de personas que están al borde de una categoría que ya, según cánones internacionales, es hambruna. O sea, que tu vida corre riesgo por no comer, vaya. En un país de 6.5 millones de habitantes. Y porque el régimen de excepción, poco a poco, con un sufrimiento muy particular, va abriendo los ojos de cada vez más gente. Ustedes han visto las imágenes del Secot, esta cárcel donde todos parecen malos de una película de Batman, y todos son pelones y están tatuados. Esos son pandilleros, sin duda alguna, su físico lo dice, pero esa es una selección que han hecho para mostrarle al mundo. ¿Así se ven las 80.000 personas capturadas en el régimen de excepción? No. Las 80.000 personas capturadas en el régimen están en Mariona, en Izalco, en otras cárceles que nunca nos muestran. Ya murieron 300 personas capturadas en el régimen, algunas con señales de tortura. Muchos de los que han muerto no habían llegado ni siquiera a juicio, no tenían ningún tatuaje ni antecedentes penales. Toda esa gente, familias que votaron por Bukele, se han dado cuenta de que no les convenía cuando Bukele les mató, cuando la política estelar de Bukele les mató a un pariente en la cárcel. Y el régimen continúa. Ya llevamos desde marzo de 2022 en un estado policial, militar, absolutamente. Eso le está padeciendo mucha gente. Los vendedores del centro, que ha sido desalojado para venderlo como una inversión turística de parte de Bukele, ahí vendían 22.000 personas en el sector informal, con una carreta o con lo que sea.
Toda esa gente desalojada ahora corretea de la policía de Bukele para poder vender tomates y sobrevivir. Esa gente votó por Bukele. Es decir, esa construcción que Bukele ha hecho cuando le pide a la gente que aguanten un poco lo que él llama la medicina amarga, pues hay mucha gente que ya tomó esa medicina amarga y no le gustó. Y cada vez más gente está recibiendo eso. Eso podríamos decir que tiende hacia una radicalización también cuando se les salgan un poco las cosas de control. ¿Ustedes temen que de pronto les toque salir o que sean ustedes los objetos de esas detenciones? ¿Está contemplado ese riesgo? Sí, en el periódico ya hemos evaluado lo de la posibilidad de ir preso y eso es una decisión individual, pues cada quien va a ir tomando con la... Nosotros sabíamos de las carpetas que nos han abierto en la Fiscalía. En algunas de esas carpetas nos estaban intentando acusar de revelación de información confidencial, que es una buena definición de mi trabajo. Porque publicamos documentos sobre el caso Catedral, que es el caso más grande de corrupción que la Fiscalía ha investigado sobre un gobierno, era sobre el de Bukele. Por eso cuando su Asamblea Legislativa toma poder en mayo de 2021, retiran ilegalmente al fiscal y ponen a un fiscal que de hecho trabajaba para el buquelismo antes de, cuando era abogado privado, inmediatamente antes de ser nombrado fiscal. Y ese fiscal lo primero que hace es perseguir a los fiscales que hicieron el caso Catedral. Todos los fiscales están en el exilio. Es decir, ya el exilio es una palabra que pensamos que habíamos dejado en los 80. Pero claro que va a venir por nosotros y por las organizaciones civiles y por la gente que se le oponga. Pregúntate algo, ¿para qué? ¿Por qué razón alguien como Bukele, que asegura haber acabado ya con las pandillas, está duplicando el ejército? ¿Por qué razón alguien como Bukele, que asegura haber acabado con las pandillas y que ahora se va a dedicar a la economía porque ya pacificó el país, está aumentando sistemáticamente la policía? Yo creo, y esta es una interpretación, que es porque Bukele está avisorando el futuro y él sabe que cuando los aplausos terminen va a ser la hora de las botas militares. Eso es lo que creo que va a pasar. Sin duda alguna, el fenómeno de la popularidad, pues que ya es por encima del 80%, como lo reseñabas, no es solamente interna. Y afuera muchos países han intentado replicar el modelo, discursos parecidos. Xóchitl Gálvez, la candidata que perdió las elecciones en México, propuso una megacárcel como la del Secot. Pero ¿qué lectura le das tú a que se trate de copiar esto cuando probablemente no conozcamos a profundidad todas estas cosas que nos has estado contando? No, eso es así. O sea, si vos entrevistas a los taxistas de Bogotá, Bukele gana el 100% de los votos, creo yo. No es tan nuevo. A ver, el elemento de la seguridad y de la lucha militarizada contra grupos criminales ha dado popularidad. ¿Se acuerdan de Uribe? ¿Se acuerdan de Fujimori cuando combatió a Sendero Luminoso? Es decir, eso da índices de popularidad altísimos. ¿Se acuerdan de Calderón en México y su guerra contra el narco? Es decir, mantuvo la popularidad durante algún tiempo. ¿Es extraordinario el ejemplo de Bukele? Sí. Mantenerla tan alta durante 5 años es algo que pocas veces ocurría. Pero además en poblaciones tan desesperadas por las olas de criminalidad, la gente que no ha vivido bajo el amparo de la democracia, porque tenían una pax mafiosa controlada por criminales, no la defiende y cree que las soluciones inmediatas y mágicas son posibles. Y incluso, no solo en América Latina, había un polaco que decía que era el Bukele de Polonia. No sé si él conocía a Bukele. Dos cosas digo. La primera es una pregunta. Respóndanme, ¿cuándo salió bien darle todo el poder a un hombre en América Latina? Busquen en la historia algún ejemplo donde haya salido bien eso, a mediano o largo plazo. Y la segunda es que no sé en qué momento o qué persona, no sé si fue un periodista, un político, un opinador, se inventó ese constructo del modelo Bukele. ¿Cuál es no hay un modelo. Bukele al principio, en su plan de seguridad, negoció con las pandillas y luego usó un régimen de excepción. Primero le apostó al Bitcoin. Vayan a El Salvador, traten de pagar algo en Bitcoin. Y luego hizo otra cosa. ¿Cuál es el modelo Bukele? El modelo Bukele tiene solo una regla: todo el poder un hombre. Si ese es el modelo que quieren, háganle, suerte. Pero ¿cuál es la otra característica del modelo Bukele? Hacer lo que ese hombre quiere. El Bitcoin, por ejemplo, que fue la gran apuesta económica, ya nadie habla del Bitcoin más en El Salvador. Solo hay una playa llena de turistas donde te aceptan el Bitcoin, pero ya lo aceptaban antes. Es
Es decir, ¿cuál es el modelo de seguridad de Bukele? El pacto con las pandillas no solo está documentado por el Faro, está en una corte de Long Island en el juicio contra 27 líderes pandilleros. Está en los indictments y está también en las sanciones que Estados Unidos con la lista Engel le ha impuesto a los 2 funcionarios de Bukele que dirigieron las negociaciones con las pandillas. Y luego un régimen de excepción cuando la Mara Salvatrucha masacró a 87 personas. ¿Cuál es el modelo Bukele? ¿Por qué hablan del modelo Bukele? El modelo Bukele tiene una regla, darle todo el poder a un hombre y que ese hombre haga lo que le dé la gana. Si ese modelo lo quieren adoptar, denle, está bien. No digan que son demócratas porque eso no es democracia. Pero bueno, si alguien quiere y electoralmente dice yo lo que creo es que lo mejor es que una persona tenga todo el poder, adelante, ese es el modelo Bukele. Uno de los paneles en los que estuviste participando en tu visita acá en Bogotá trató acerca de las nuevas derechas en Latinoamérica, que no son nuevas porque justamente estabas hablando de eso, no es algo nuevo, pero sin duda alguna como la polarización y el golpe autoritario con el que se están presentando, digamos que sí es algo que vale la pena analizar y ya lo hicieron en ese panel. En ese fenómeno de las nuevas derechas, ¿dónde situaron a Nayib Bukele? Porque sí, es cierto, no viene de ahí, pero ya está hablando con ellos y está usando su lenguaje. Y en la charla que dio en el foro de conservador en Estados Unidos, ya habló del George Soros y del foro de Sao Paulo y se está adaptando a esos lenguajes. ¿Dónde situarlo ahora, teniendo en cuenta el ascenso y la etapa en la que está entrando su gobierno? O sea, si fuera así de sencillo como ubicarlo dentro de un club de amigos, sin duda alguna Bukele pertenece a la derecha radical del mundo. Es decir, no solo las invitaciones a los foros que le hacen Estados Unidos, que ya es el sector más conservador, no solo la estelaridad de la delegación trumpista que llegó a la toma de posesión de Bukele, que sin ser Trump llegó su hijo, llegó Tucker Carlson de Fox, bueno, el ex presentador de Fox News, llegaron un montón de bitcoiners y de políticos de ultraderecha en Estados Unidos. El otro invitado de honor fue Javier Milei. Y también llegaron pues, representaciones de algunas dictaduras del mundo que antes no habían llegado a tomas de posesión en El Salvador, como por ejemplo Guinea Ecuatorial. Entonces está muy metido en eso y su discurso ha cambiado a decir el globalismo, eso que él llama el globalismo, que es el sistema internacional de derechos humanos y la participación en organizaciones internacionales de concertación como Naciones Unidas o la OEA, eso él lo desprecia y es algo muy de derecha despreciar eso en estos tiempos. Pero Bukele no tiene un constructo ideológico de derecha. Lo digo, él durante años, pero no hace muchos años, no en la prehistoria, en el 2018 y 2017, seguía poniendo tweets celebrando o recordando el aniversario luctuoso del asesinato del Che Guevara y poniendo cosas como si retrocedo, mátenme. Y luego borró esos tweets, pero nosotros los encontramos. O decía que el FMLN, la guerrilla, había sido necesaria para la construcción de un país como El Salvador, o mandaba saludes a presidentes de otros lugares, o elogiaba a la Nicaragua de Daniel Ortega. Bukele tiene un proyecto personalista, donde él es el centro de las cosas, y ahora se ha alineado a lo que cree que más le conviene. Pero si dentro de unos 5 años esto no va a pasar, el comunismo conquistara buena parte de América Latina, Bukele sería comunista. Y diría que lo mejor en este momento es el comunismo y si es necesario se pondría una hoja y un martillo. Bukele tiene una lógica personalista y lo demostró muy bien en un acto muy sincrético que ustedes habrán visto. Cuando él no tenía la Asamblea Legislativa que tiene ahora, antes de mayo de 2021, la Asamblea, que no lo apoyaba enteramente, estaba pidiendo más preguntas sobre un préstamo de seguridad que Bukele quería que El Salvador hiciera y que no se lo aprobaban. Entonces, muy enojado porque no se lo aprobaban, con militares y con un montón de creadores de contenido, se tomó la Asamblea Legislativa, se sentó usurpando el asiento del presidente del primer órgano de Estado y dijo que iba a hablar con Dios para preguntarle si disolvía o no la Asamblea Legislativa. Y en exactamente, son como 51 segundos, Dios ya le había contestado y le dijo que no, que tuviera paciencia. Por suerte, Dios no le dijo que disolviera la Asamblea porque eso hubiera hecho, al parecer. Eso es lo que Bukele vende.
tengo una conexión directa con Dios. En mi proyecto, mi asesor principal es Dios. Y si tu asesor principal es Dios, no tenés mucha ideología. Porque te asesora Dios. Pues no hay un constructo, no hay una producción intelectual, no hay una base académico estudiada de cuál es tu proyecto político. Sos un hombre que tiene todo el poder y hace lo que quiere. Y te vendés como alguien justamente así, que tiene como asesor a Dios y al pueblo, a esa entelequia, al pueblo, el pueblo y Dios. Pero en El Salvador no hay ningún mecanismo aparte de las urnas para escuchar al pueblo. No es que haya plebiscitos, no es que haya fuertes cónclaves coloniales donde la gente le explique desde las colonias o los barrios. No, Bukele nos dice que el pueblo le habla como nos dice que Dios le habla. Y así va por el mundo. Óscar, ya para ir cerrando, como bien lo reseñabas en una de las preguntas, si hoy le preguntáramos a los taxistas de Bogotá su favorabilidad por Bukele, probablemente ganaría, porque nuestro aproximamiento es muy de lo que se puede consumir por redes sociales, un poco superficial, por llamarlo de alguna forma. Tú que llevas todo el periodo, la era Bukele, por ponerlo en esas palabras, cubriendo y conociendo eso, viendo cómo crece su popularidad y cómo cambia y endurece su discurso, ¿qué recomendación le darías a las personas que están viendo esta entrevista para aproximarse y comprender lo que es el bukelismo? Mira, el bukelismo es un proyecto de concentración de poder, eso es lo que es. Y un proyecto de destrucción de la frágil, insuficiente, raquítica democracia que teníamos. Pero es eso, es otro modelo, es la lógica de que un hombre tiene todas las respuestas. Entonces, repito, eso, es que busquen cuándo eso a mediano plazo salió bien. Pero además, el bukelismo tiene sobre la base, no solo el bukelismo, todas estas reacciones de elegir a un hombre fuerte otra vez, tienen sobre la base una patraña, que esa es más complicada de explicar, sobre todo a gente que ha padecido la falta de democracia. Y la patraña que está en la base es la democracia ya demostró que no sirve. No es así. Un montón de políticos mediocres hicieron parecer que la democracia no valía la pena, pero nunca lo intentaron realmente. Te voy a poner un ejemplo. En un país como El Salvador, cuando teníamos las tasas más altas de homicidios, en el 2015 llegamos a tener 106 homicidios por cada 100.000 habitantes como tasa nacional. Uno de cada 970 salvadoreños asesinados ese año. Todos conocíamos gente muerta. Los fiscales que veían los casos de homicidio tenían 500 casos de homicidio cada uno. ¿Cómo los iban a resolver? ¿Eso era una democracia? No. No lo intentaron de verdad. La Asamblea Legislativa tenía como presidente de su comisión de ética a un diputado que borracho valió a una policía. Y él era el presidente de la comisión de ética legislativa. ¿Eso era intentar la democracia? No, no era intentar la democracia. La Corte de Cuentas estaba tomada por los partidos políticos, que debían de ser auditados por la misma Corte de Cuentas. Eso era, la democracia no se ha agotado porque nadie la ha intentado. ¿Quién ha intentado la democracia en América Latina de verdad? Algunos pocos ejemplos existen. Algunos periodos de Costa Rica, algunos periodos de Uruguay, algunos rasgos de Chile. Pero cuando te dicen que la democracia ya se agotó, ¿quién se la agotó? ¿Quién la agotó aquí? Uribe la agotó. ¿Quién la agotó en El Salvador? Los partidos de derecha y de izquierda que saquearon el país. No, es mentira. Esa lógica, alguien como Bukele con ese nivel de popularidad podía haber elegido hacer un proyecto autoritario o intentar una democracia participativa real. Y eligió el primero. Pero la patraña de que ya se agotó la democracia es falso. Eso no es verdad. Y es bien fácil demostrar que no es verdad. Pues con estas declaraciones de Óscar estamos llegando al cierre de este espacio. Óscar, gracias por ilustrarnos y ampliarnos este panorama. A ustedes que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por acompañarnos en entrevistas El Espectador. No olviden visitar la sección Mundo del Espectador para estar al tanto de todo lo que está pasando de Latinoamérica y el mundo. Y no olviden suscribirse a todas las plataformas y redes sociales de El Espectador. Muchas gracias.